Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Listo, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a hablar sobre, el día de hoy vamos a hacer taller, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es procesamiento de señales biomédicas. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Ok, bueno, gracias. Sí, señor. Las señales, digamos, el descubrimiento de las señales biomédicas más o menos se remonta hacia 1786 con Luigi Galvani, cuando pues, hizo por primera vez el experimento de las famosas que le aplicó accidentalmente, estaba diseccionando, estaba cortando con el bisturí una rana para hacer investigaciones y accidentalmente la tocó con un electrodo y pues presentó una contracción. Accidentalmente se dio cuenta y luego ya hizo experimentos, ¿sí? Hizo experimentos controlados y pues sacó lo que se llama la primera teoría. Su documento se llamó, su documento científico lo tituló La teoría de la electricidad animal. Eso fue en 1786. Más o menos hacia esa época, posteriormente un sobrino de Luigi Galvani, era médico, hizo experimentos, ya partiendo de los experimentos de Luigi Galvani, alguna persona que fue sentenciada a la horca en ese tiempo, después de morir, el sobrino de Luigi Galvani hizo experimentos, le aplicó corriente eléctrica al cuerpo y vio que incluso hasta pudo mover un brazo, ¿sí? Y empezaron a especular que de pronto aplicando corriente eléctrica era posible hacer o revivir las personas, ¿sí? En esa época más o menos nace la historia de Frankenstein. Mary Shelley escribió el libro, ¿no? Entonces, en torno a que era posible volver a la vida de los cadáveres.
Entonces ahí inició ese cuento de lo que es la electricidad, las señales biomédicas, ¿sí? Ya en 1887, August Waller realizó el primer electrocardiógrafo, ¿sí? Midió la actividad eléctrica del corazón. En 1887, Hans Berger, ¿sí?, fue considerado prácticamente el padre de la electroencefalografía. Empezó a captar señales electroencefalográficas, es decir, del cerebro. En 1922, Gasser y Erlanger usaron un osciloscopio para mostrar las señales eléctricas de los músculos. Entonces, el cuerpo humano es muy complejo y hay gran cantidad de variables para poder estudiarlo, ¿no? Con las cuales lo podemos identificar. Por ejemplo, la voz humana es una señal biológica, ¿sí? La respuesta galvánica es la respuesta que cuando aplicamos una corriente eléctrica, la electroencefalografía, la electromiografía, que es la corriente que caracteriza la contracción muscular, la presión sanguínea, la respiración, la electrocardiografía. Esta era la electromiografía. La electromíos es músculo, es la corriente que acompaña la contracción muscular. Cuando nosotros pensamos en mover un dedo, una mano, un brazo, hay impulsos eléctricos que se están generando partiendo del sistema nervioso central y que viajan a lo largo de todo el sistema, de lo que llaman el sistema periférico. Las señales SG o electrocardiográficas son las que caracterizan las contracciones del corazón, que es una bomba pues, natural, biológica, la presión sanguínea, la temperatura corporal también es una variable, ¿sí?, biomédica. Y hay gran cantidad de variables, ¿sí?, hay gran cantidad de variables biomédicas. Entonces, una señal, digámoslo así en estos términos, una señal es una cantidad que varía en el tiempo y por lo tanto contiene información. En el cuerpo humano, cada sistema genera una cantidad de señales que informan sobre el estado del mismo. Ya está, entonces, a partir de esa información, de esas señales, los expertos pueden definir qué actividad hacer, es decir, si hay una patología, por ejemplo, en el caso del corazón, si existe una arteria que está tapada, se le hace una electrocardiografía sin necesidad de abrir al paciente y estudiando las respuestas de esas señales eléctricas, es tan preciso, estos diagnósticos son tan precisos que incluso pueden identificar qué parte del corazón está dañada, de modo que cuando ya abren el corazón ya es para hacer el reemplazo de la parte del corazón que está dañada, ¿sí? Entonces estas señales biomédicas son muy importantes, ¿sí? Nos arrojan muchísima información sobre el estado del paciente. Desde el punto de vista de análisis de las señales, se puede analizar desde dos puntos de vista. Uno de ellos en el dominio del tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, esas son las señales típicas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, es el caso de las señales electrocardiográficas, ¿no?, del corazón. Ahí lo que estamos viendo es la señal en el dominio del tiempo. A medida que pasa el tiempo podemos ver cómo cambia esa señal, esa amplitud de la señal en el tiempo. Y hay otro tipo de análisis que es el frecuencial. Entonces, cuando nosotros trabajamos con señales, hay dos variables importantes que son el tiempo, la amplitud y la frecuencia de las señales. La frecuencia es una variable muy importante. Por ejemplo, esto es lo que llamamos el contenido frecuencial o espectro de frecuencias de una señal. Nos permite identificar de qué frecuencias estamos hablando, y dependiendo de esas frecuencias, pues el especialista, el médico o el que esté haciendo cierto, digamos, diseño, por ejemplo, el caso de una prótesis, pues podemos tomar decisiones para accionar esa prótesis, ¿sí?
Otra de las señales muy utilizadas es la bioimpedancia. La impedancia es el equivalente a la resistencia eléctrica, pero en el tejido biológico, ¿sí? Esa impedancia nos da muchísima información, ¿sí?, sobre el estado del tejido. Entonces, por ejemplo, incluso hay estudios serios donde por medio de la impedancia se puede detectar cáncer en forma temprana, por ejemplo, cáncer de piel o cáncer de diferentes zonas del cuerpo, nada más por la respuesta de la impedancia eléctrica. La escuela de eléctrica y electrónica en la Universidad Industrial de Santander está haciendo investigaciones en estas temáticas, ¿sí? Por ejemplo, la respuesta de impedancia corporal. Para cuando se mide la impedancia, pues obviamente se utiliza una serie de electrodos y dependiendo de la corriente, los voltajes medidos, pues podemos determinar esa impedancia. Otro tipo de señales biológicas o biomédicas son las bioacústicas, ¿sí? La bioacústica es la que están caracterizadas por el digamos, el sonido. Acústica, bios es vida y acústica es sonido. Por ejemplo, nada más basta con que nosotros acerquemos el oído al pecho de una persona y nos damos cuenta perfectamente el latido cardíaco. Esa es una señal acústica. A partir de esas señales acústicas, por ejemplo, el médico puede detectar qué está ocurriendo con el feto, por ejemplo, en el caso de un embarazo. Entonces pueden detectar cómo está el ritmo cardíaco del feto, ¿sí? Se pueden hacer muchísimas cosas con esas señales bioacústicas. Las señales biomagnéticas es otro tipo. Nosotros, en cierto modo, como generamos corrientes eléctricas, cada vez que hacemos contracción de un músculo se generan corrientes eléctricas y por lo tanto también se generan campos magnéticos. Entonces, lo que llaman resonancia magnética nuclear es una herramienta muy poderosa que permite hacer incluso reconstrucciones tridimensionales a partir de las respuestas de los campos magnéticos del cuerpo humano. La magnetocardiografía también se puede enviando campos magnéticos al tejido cardíaco, pueden determinar, dependiendo de su respuesta, el estado del corazón, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tipo de la magnetocardiografía. En general, las señales biomecánicas, ahí hay una gráfica donde están midiendo, por ejemplo, el ángulo de giro de una articulación. Con las señales biomecánicas se pueden medir variables como desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, presión, flujo, ¿sí? Una gran cantidad de variables. Las señales bioquímicas, por ejemplo, cuando se genera un movimiento, una contracción muscular, esa señal es producida por un impulso eléctrico que se genera por digamos, lo que llaman las terminales o los axones, ¿sí? Las células neuronales envían corrientes eléctricas que se dirigen a lo largo de todos los axones como resultado de una reacción química interna y se transforma en una señal o un pulso eléctrico, ¿sí? Las señales bioópticas, esa otra estrategia que se está utilizando también cuando se envía, por ejemplo, si apuntamos un láser, la respuesta de ese láser nos permite dar muchísima información. Por ejemplo, hoy en día que está de moda lo famoso, cuando entramos a algún lugar nos apuntan con una pistola infrarrojo, pues eso es una señal biológica, se envía un rayo láser y la respuesta de ese rayo láser, dependiendo de qué onda se refleja, pues incluso se puede medir, por ejemplo, temperatura, y no solo eso, muchas variables adicionales, ¿sí? Entonces, las respuestas ópticas. En general, las señales bioeléctricas son muy amplias, sí, hay una gran cantidad de señales. Aquí están mostrando las señales bioeléctricas que se utilizan frecuentemente. Son, obviamente, como se lo dice, están relacionadas con el sistema
nervioso central y el sistema periférico, cuya naturaleza es completamente electroquímica, y entre ellas están, por ejemplo, las ECG, que son señales electrocardiográficas, ¿sí? ECG. Las EEG son señales electroencefalográficas, pues las cardiográficas ya saben que es la que está relacionada con las contracciones, el ritmo cardíaco. Las EEG son las que están cuando nosotros pensamos, cuando tenemos intención de mover un brazo, una pierna, se están generando señales a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Esas son las que miden, que son las electroencefalográficas. Cada vez que movemos un músculo o que hay una contracción muscular, se generan señales electromios, mios es músculo, electromiográficas. También existen las señales ERG, que es de retina, electroretinográficas. Entonces, cada vez que nosotros observamos un objeto, internamente hay unas células especializadas llamadas bastones que nos permiten ver colores, o en la oscuridad hay otras que, los conos son los que nos permiten ver colores, y hay otras células en nuestra retina, que está en los ojos, que nos permite diferenciar si es claro u oscuro, ¿sí? En la oscuridad se activan los bastones y en el de día se activan los conos que nos permiten identificar los colores. Hay otras señales de naturaleza eléctricas que son las EOG o electrooculográficas de los ojos, ¿sí? Cada vez que nosotros movemos los ojos, que esas contracciones o esos músculos que mueven los ojos en diferentes direcciones, se generan señales eléctricas, ¿sí? Esas señales eléctricas también se pueden medir. Por ejemplo, hay una gran, por ejemplo, para el caso de personas que tienen tetraplegia, en el cual ha ocurrido un daño de parálisis de tanto de piernas como de brazos, entonces aprovechan esas señales EOG para generar interfaces, ¿sí? Interfaces hombre-máquina, para, por ejemplo, accionar una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, hay diferentes estrategias y todo este tipo de señales biomédicas son importantísimas para el ingeniero mecatrónico, el ingeniero que está intentando diseñar algún mecanismo, una prótesis o un exoesqueleto. Bueno, hay una gran cantidad de alternativas, ¿sí? De rehabilitación. Bueno, ya habíamos dicho que hay diferentes tipos de señales pues, bioeléctricas, las cuales aquí dice que se propagan a través del tejido biológico. Este es un ejemplo de una señal electrocardiográfica que ya les comentaba. Entonces, a esta señal, ¿alguien tiene alguna pregunta o no? ¿Sí, alguien tiene? Muchachos, pueden poner esto en silencio sus micrófonos si son tan amables. Si tienen alguna pregunta, con gusto, bienvenida sea. Estas señales, por ejemplo, estas son las señales del latido cardíaco, ¿sí? Que son las señales de naturaleza eléctrica, es lo que se llama el complejo PQRS. Entonces está relacionada con la contracción muscular. Esta señal es la típica para una persona normal, pero si hay cambios en esta señal, entonces ya el médico empieza a identificar dónde está la patología, cuál es el problema, si es una arritmia, si es taquicardia. Bueno, hay diferentes tipos de patologías. Y a partir de estas gráficas, esto ya es una tecnología bastante avanzada, ya tiene muchos años de avance. Y es tan perfecta, es tan exacta que, pues, lo que yo les decía a ustedes, pueden identificar qué parte exacta del corazón está dañada dependiendo de las respuestas de estas señales. En esa materia, Hay una gran cantidad de rangos de frecuencia que caracterizan a todas estas señales. Entonces, por ejemplo, algunas se miden con electrodos invasivos, otras con electrodos no invasivos. Hay diferentes estrategias. Y cuando se van a hacer ciertas aplicaciones, pues nosotros necesitamos conocer en qué rango, ¿sí? En qué rango nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a diseñar una prótesis biónica que se active por señales musculares, entonces nosotros necesitamos saber de qué rango a qué rango se encuentran las señales para poder hacer el diseño de los algoritmos de control, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que las electromiografías de superficie, que son las que se utilizan generalmente para accionar las prótesis de brazo o pierna,
que se utilizan electrodos de superficie, sus rangos de frecuencia están entre 2 a los 500 Hz. Y lo que nosotros medimos son esas señales a nivel de los músculos, ¿sí? Lo que llama el sistema musculoesquelético. Y pues bueno, teniendo en cuenta unos factores que vamos a ver más adelante, pues se decide con qué frecuencia vamos a trabajar. Entonces tengan en mente todos estos detallitos. Estas son las señales encefalográficas, que son las que se miden a nivel del cuero cabelludo. Entonces cada vez que nosotros generamos una idea, un pensamiento, ¿sí? Una intención de mover un dedo, una mano, una pierna, se generan esas señales a nivel de la corteza cerebral, y hay una serie de, digamos, de gorras que están equipadas con electrodos, y dependiendo de la zona que se active, pues el especialista puede determinar si existen patologías, o se puede utilizar para accionar lo que les decía, algún elemento o una interfaz hombre-máquina, para el caso, por ejemplo, de tratamiento para personas con tetraplegia. Entonces se puede activar una silla de ruedas, o incluso a nivel experimental, hay experimentos, por ejemplo, ya incluso se están haciendo experimentos con pilotos para que no tengan que mover, digamos, la serie de perillas que tiene la aeronave, sino que lo hagan con cascos, ¿sí? Con los cascos, y sacando la señal directamente del cerebro. Eso está actualmente pues en etapa experimental, pero ya es mucho lo que se puede hacer. Incluso hay un proyecto bastante ambicioso, no me acuerdo si es europeo o no, donde se puede, incluso ya entrenando redes neuronales y midiendo la actividad cerebral, se puede incluso hacer visualizar lo que la persona está soñando, ¿sí? Eso parece ciencia ficción, pero ya lo están haciendo en algunos laboratorios, creo que son europeos. Incluso lo que uno está pensando, ¿no? Por favor, que me colaboren con los micrófonos. Es una cosa impresionante. Bueno. Profe, yo creo que usted lo puede silenciar. Imagínate, un poco de ahí me la puedo diagnosticar Y que los maestros no utilizan, o lo que hacen, no utilizan tanta maquinaria, nada. Maquete y la debe demorar más de lo que... ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a identificar quién es el que tiene activado el micrófono? Imagino que sus maestros tirarán toda una tarde o todo. El compañero líder Gallego. ¿Líder? ¿Líder, me escuchas? Profe, creo que usted como anfitrión lo puede silenciar. Sí, profe, siléncialo. ¿Desde dónde es que lo puedo hacer? Esperar un segundo. En participantes, profe, creo que desde ahí. Bastante creatividad sus manos. Diseño, todo. Hay una forma que los puedo visualizar a todos, pero no. En participantes. Y aquí lo estoy visualizando, pero... Oh, profesor. Creo que ya silenció. Listo, profe, ya. Tengan la bondad, por favor, me colaboran con eso, porque entonces es un poco difícil pues hacer la charla. Bueno. Seguimos acá. Ahora más tarde vamos a hacer prácticas, ¿sí? Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? La idea de estos talleres es que ustedes pues hagan prácticas, utilicen el software, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo poco a poco prácticas para que hagan pues entregas de la parte del laboratorio, ¿sí? Que vamos a sacar, ¿sí? Lo que son talleres, ¿sí? Haremos pues experimentos con el software MATLAB. Bueno, seguimos acá. Aquí estas son, digamos, las señales, la forma como
se visualizan las señales electroencefalográficas. Hay diferentes tipos dependiendo de la frecuencia. Uno de los primeros investigadores las clasificó dependiendo de los rangos de frecuencia. Entonces, por ejemplo, las ondas beta, identificó los sitios donde se generan las frecuencias. Entonces, las ondas beta están entre los 13 a los 30 Hz. Las alfa están de los 8 a los 13 Hz. Las ondas teta de 4 a 8 Hz. ¿Sí? Las ondas delta de los 0,5 hasta los 4 Hz. Y esto es lo que llaman los picos de las señales neuronales. Luego hablaremos de eso y en qué consiste. Para detectar las señales SG generalmente se utilizan una serie de electrodos. Uno de los electrodos va en un brazo, ¿sí? Otro de los electrodos va a nivel de una pierna. Y también hay una gama de electrodos que se colocan en el pecho, ¿sí? Esa combinación de electrodos es la que permite determinar o visualizar las señales SG, las electrocardiográficas. Este es el complejo PQRST que les comentaba. Estas son las señales EOG, cada vez que nosotros movemos los ojos. Entonces aquí utilizan unos sistemas electrónicos de amplificación. Generalmente, siempre que trabajamos con señales biomédicas, existen unas señales que están presentes, una instrumentación, un equipo electrónico que es presente que nos permite amplificar esas señales del orden de los microvoltios a los voltios. Generalmente este es un símbolo de lo que llama un amplificador operacional. Son los elementos que nos permiten hacer esa amplificación y luego veremos que hay otras variables como por ejemplo el ruido, que hay que tratar de eliminarla y existen estrategias para eliminar esas variables. Estas son las señales retinográficas. Entonces aquí les mostraba, por ejemplo, son los conos, son los que permiten identificar los colores, dependiendo si es rojo o azul, ¿sí? Existen las otras, por ejemplo, los bastones, ¿sí? Los conos son estas punticas que están acá, ¿sí? Y los bastones son los que permiten identificar si es claro o oscuro, ¿no? Entonces, los bastones ven en blanco y negro, digámoslo así, ¿sí? Entonces, se generan escalas de gris. Estas son las señales mioeléctricas, que son las que generalmente utilizamos para accionar prótesis, por ejemplo, el miembro superior, el miembro inferior, y pues ya es una tecnología ya probada y pues que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Quiero que hagamos experimentos con esto. Bueno, más o menos esto como fundamento de lo que son las señales biológicas desde el punto de vista, digamos, general. Ahora vamos a empezar con una serie de fundamentos matemáticos que es importante que ustedes pues los manejen y los manejen muy bien. Empecemos entonces acá. Vamos a ver lo que llamamos las series de Taylor. Pregunta, más o menos, ¿ustedes recuerdan en qué consisten las series de Taylor o no han visto eso? Necesito que me digan para yo saber. No, profe, la verdad no, ni idea. Sí, esto ustedes lo vieron por ahí en lo que llaman cálculo 2, cálculo 3, posiblemente, ¿no? Bueno, pero vamos a verlo desde cero por si alguien no lo ha visto. Bueno, vamos a hablar de... estamos hablando, quiero que fíjense bien en la fecha, el autor de la serie de Taylor es Brooke Taylor. Estamos hablando de 1685 a 1731. Ese es el siglo, entre el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Sí? Era un matemático británico y propuso por primera vez su teoría de series, ¿sí? De series de funciones. Entonces lo que él propuso fue lo siguiente. Él dice que una función, ¿sí? F de X, pero aquí lo cerramos un poco acá. Entonces lo que hizo fue lo siguiente.
Dejemos acá. Ahí. Bueno, entonces lo que dice Taylor es lo siguiente, es algunas, no todas las funciones, una función f de x la podemos expresar como una serie de términos de un polinomio, ¿sí? A0 más A1x más A2x2 más puntos suspensivos, ¿sí? Aquí sería ANXN más, ¿sí? No tiene fin la serie, ¿no? Algunas series, generalmente son series infinitas. Entonces lo que propuso Taylor es que si esa es la función, entonces yo la puedo derivar, ¿sí? Entonces quedaría... Profe, lo de la serie de Taylor ya lo habíamos visto en la clase pasada. Sí se lo expliqué rápidamente, no, pero de pronto lo vimos muy rápido, entonces como para que me entiendan acá cómo se hace y vamos a programarlo, ¿sí? Que eso sí creo que no lo hicimos, ¿no? No, lo de programarlo, sí. Ok, sí, entonces vamos a ver esto aquí rápidamente. Entonces sería, si yo derivo esta función, entonces la derivada de la función será la derivada de este polinomio. Entonces, estos A0, A1, A2, AN son constantes. Entonces aquí quedaría A1 más 2A2X más, aquí seguiría 3A3X2 más 4A4X3 más puntos suspensivos. Si derivo por segunda vez, ¿sí? Segunda derivada, entonces ahora me quedaría 2A2 más 2 por 3 A3X más 3 por 4 A4X2 más puntos suspensivos, ¿sí? Vuelvo y derivo, entonces sería tercera derivada, sería 2 por 3 A3 más 2 por 3 por 4 A4X más, aquí seguirá 3 por 4 por 5 A5 X2 más puntos suspensivos. Bueno, ahora podemos evaluar esa función es en cero, ¿sí? Entonces yo podría decir la función cuando x vale 0, ¿no? La función evaluada en 0, ¿cuánto daría? Entonces como x vale 0, todos estos términos se me eliminan y quedaría solamente a 0. La primera derivada evaluada en 0, entonces nos queda a 1, ¿sí? Segunda derivada evaluada en 0, entonces va a quedar 2A2. Y en forma, bueno, aquí digamos la tercera derivada, aquí estaría tercera, evaluada en 0, sería 2 por 3 A3. Y podemos concluir que la enésima, esta sería enésima derivada de la función evaluada en 0, sería n factorial a su n. Entonces de ahí podemos deducir, despejando en forma general, que a su n es enésima derivada evaluada en 0 sobre n factorial. Por lo tanto, yo puedo decir que f de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de késima derivada evaluada en 0 sobre k factorial, y aquí sería x elevado a la k. O sea, esta sería el resumen, ¿sí?, de lo que acabamos de hacer. Esto que pues acabo de hacer en un minuto o menos de un minuto, asumo yo que a Brooke Taylor le costó gran parte de su vida, ¿no? Para nosotros pues ya lo sabemos. Entonces, pues en ese tiempo eso fue un gran logro, ¿sí? Encontrar estas famosas series. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos demostrar, utilizando esto, podemos demostrar que e a la x es igual a 1 más x más x2 sobre factorial de 2 más x3 sobre 3 factorial más puntos suspensivos. También podremos demostrar que el seno de x es igual a x menos x3 sobre 3 factorial más x5 sobre 5 factorial menos x7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Y que el coseno de x es igual a 1
menos x2 sobre o factorial más x4 sobre 4 factorial menos x6 sobre 6 factorial más puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, muchachos, esto es un repaso, ¿sí? Pues ustedes el concepto derivado lo manejan, ¿sí? Desde el segundo semestre cuando empezaron su carrera. Entonces, esto es un repaso, ¿no? Aprender a deducir las series de Taylor, ¿sí? Para la función. Me interesan estas tres, la de e a la x, la de seno de x y la de coseno de x, ¿sí? Que entiendan eso y de dónde salen. Entonces, estas series pues salen de este desarrollo, ¿sí? Si lo podemos hacer muy rápidamente, pues, pero no quiero perder tiempo ahí. Entonces, para que les quede claro esos conceptos. Bueno. Vamos a hacer entonces un resumen acá. Aquí está el resumen. Y que les quede claro, muchachos. Entonces, utilizando esta serie de Taylor, que eso se dio más o menos entre el siglo XVII y XVIII, podemos demostrar que existe una serie para la función exponencial, para la función seno y la función coseno. Y luego vamos a ver por qué son tan importantes pues esas series. Vamos a ver ahora las identidades de Euler. ¿Sí? Miren la fecha, estamos allá hablando del siglo, está entre 1707 y 1783. Entonces estamos hablando ya del siglo XVIII. Euler, gran matemático y físico de nacionalidad suiza. ¿Sí? Entonces, por fecha podemos deducir que Euler pues conocía las teorías de Taylor, ¿no? Miremos entonces qué fue lo que hizo Euler. Es lo que dijo, bueno, en su tiempo estaban investigando con lo que era el número imaginario i, que es la raíz de menos 1. Entonces, tomó en la serie, lo que hizo fue tomar la serie de Taylor, ¿sí? Que partió de la serie de Taylor, era la de x, y como i es raíz de menos 1, entonces reemplazó la x por ix. Entonces dijo, e a la ix, pues es 1 más ix, más, aquí sería i a la 2 x2, pero i a la 2 ustedes saben que es menos 1, entonces aquí quedaría menos x2 sobre factorial de 2, más i a la 3 x3, pero i a la 3 es menos i, x3 sobre factorial de 3, y continuó sucesivamente, y llegó a una conclusión. Entonces quiero que se fijen bien en esto, todos estos detalles son muy importantes, muchachos. Entonces, fíjense en lo siguiente, entonces, al desarrollar esta serie de e a la ix, podemos separar las partes reales, o sea, lo que no tengan componente i, y los agrupamos. Entonces aquí iría el 1, luego a menos x2 sobre el factorial de 2, más x4 sobre el factorial de 4, menos x. Esos son componentes que no tienen son elementos, digamos, que no tienen la componente i, ¿sí? Componente imaginario. Y separó o agrupó, factorizó todos los que tienen el número imaginario i. Entonces aquí quedan x, x3 sobre 3, negativo, x5 más x5 sobre 3 de factorial de 5 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que aquí Euler llegó a una conclusión importantísima en su tiempo. Como ya sabemos que esta es la serie del coseno, entonces llegó a la conclusión de que e a la ix es coseno de x y esta es la serie del seno. Entonces, coseno de x más i por el seno de x. Y esto fue lo que se llamó las identidades de Euler. Y aquí, pues, si es e a la ix, queda coseno de x más i seno de x. Y si le cambia el signo a la x por menos x, entonces e a la menos ix es coseno de x menos i seno de x. Porque el coseno, aquí partimos de estas identidades. El coseno de menos x es igual al coseno de x y el seno de menos x es igual a menos seno de x. Al reemplazar, pues entonces obtiene este par de ecuaciones y estas dos son lo que se llaman las identidades de Euler. ¿Sí? ¿Está claro para todos hasta ahí? ¿Está entendido? Todo esto, este taller que estamos haciendo y estos fundamentos matemáticos, el objetivo es que ustedes adquieran los conceptos, ¿sí?
los conceptos para entender qué son las series de Taylor, cómo aplicarlos con propiedad, ¿sí? Y pues todos estos conceptos pues les puede servir a ustedes cuando pretenden hacer, digamos, un proyecto de grado relacionado con toda con todo lo que es tecnología de teoría de señales, ¿sí? Y que son muchas cosas las que ahí pueden hacer. Entonces, estos son los fundamentos. Si alguien no entiende, con gusto le aclaro. Bueno, ¿está todo claro para ustedes, muchachos? ¿Sí? La idea es que les quede claro, no les dé pena preguntar. Bueno, seguimos acá. Vamos a ver ahora algo que se llama aproximación por mínimos cuadrados, ¿sí? Bueno, vamos a parar un poquito y vamos a programar estas cosas que tenemos aquí. Vamos a programar eso. Entonces, quiero que tomen nota de esto, muchachos. Van a tomar nota de esta. La serie de e a la x, la serie del seno y la serie del coseno. Y vamos a programar esto en la computadora usando MATLAB. Vamos a ver eso entonces cómo es. Bueno, ¿ya están ustedes acostumbrados a trabajar MATLAB o no tienen idea? Necesito que me digan para yo saber. No, profe, la verdad no. ¿Están en ceros? Bueno, listo. Por ahí de pronto algunos sabrán, pero los otros no. Bueno, ok, vamos a empezar desde cero. ¿Están viendo la pantalla de MATLAB? Sí, señor. Ok, listo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me pareció escuchar. Bueno, cualquier cosa no duden en preguntar, muchachos, con gusto les aclaro. Listo, vamos a seguir acá. Entonces vamos a hacer, voy a llamar a este, tómenle nota, vamos a llamarlo taller número 1. ¿Listo? Tomen nota de esto porque estos talleres después tienen que hacer un trabajo y entregarlo grupalmente, ¿sí? Pueden ser los mismos grupos de las exposiciones si ustedes desean. ¿Esto para qué es? Es importante pues, que ustedes hagan estas prácticas, pues que adquieran pues, destreza en todas estas cosas. Bueno, vamos a trabajar desde cero. Les presento, esta es la pantalla de MATLAB. Les comentaba que ustedes pues simplemente por ser estudiantes de la UIS tienen acceso a las licencias del programa, lo pueden instalar. Por ejemplo, que tengo aquí, yo lo instalé, lo bajé los instaladores desde la página de la universidad. Siempre se demora un poquito siempre demora alrededor de unas 3 horas bajándose todo el instalador completo, pero lo chévere es que ahí lo pueden instalar y lo pueden empezar a utilizar, ¿sí? E incluso ahí en la página de la web dicen los pasos para que ustedes pues lo puedan instalar y lo tengan ahí a la mano. Bueno, hablemos entonces de la pantalla. Esta ventana en la que está aquí, que tiene el símbolo aquí mayor, eso es lo que llama el command window o la ventana de órdenes. Aquí a la izquierda tenemos otras ventanas. Una de ellas se llama la ventana de carpetas, ¿sí? Las carpetas actuales, donde están todas las carpetas, los archivos que hayamos generado. Y debajo está algo que se llama el workspace, ¿sí? El espacio de trabajo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos básicos. Yo les doy la recomendación de que tomen nota de esto, porque si es la primera vez, obviamente se les va a olvidar. Entonces vayan tomando nota para que vayan adquiriendo pues experiencia y tengan ahí los comandos a la mano. Pueden ir haciendo como una hojita de comandos, ¿sí? De paso, pues en internet también hay muchos cursos de MATLAB, pero bueno, lo que yo les doy aquí, con lo que yo les doy aquí ya se pueden empezar a defender. Una de las primeras órdenes que nosotros, cada vez que ustedes inicien una aplicación, van a utilizar la orden clear. ¿Clear qué hace? La orden clear borra las variables que hayan. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer algún ejercicio, alguna aplicación, la primera recomendación es que borren variables, porque puede que haya alguna variable y ustedes intenten usarla de nuevo y sin saberlo la utilicen. Por ejemplo, si es un vector, pero lo van a trabajar ahora como matriz, entonces lo más seguro es que el programa les va a marcar error. Entonces, antes de pretender hacer cualquier programa, utilicen esa orden clear
y pues seguido de ello pueden utilizar la orden CLC. La orden CLC lo que hace es que borra la ventana de comandos y la deja en blanco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y al final se acostumbra a colocar un punto y coma, ¿sí? Las órdenes se separan con punto y coma. ¿Qué pasa si yo no coloco el punto y coma al final? Veamos qué pasa. Entonces, al hacer eso, esto... pero con esta orden no hay problema porque ahí resulta que es contradictorio lo que yo les dije. Ya lo vamos a ver con otro ejercicio. Hay algo que les iba a explicar acá. Una vez que nosotros hemos digitado las órdenes, entonces ustedes pueden oprimir la tecla flecha arriba. Y al oprimir la tecla flecha arriba aparece esta ventana. Esto es lo que se llama la ventana de historial, donde quedan almacenadas todas las órdenes, que yo haya ejecutado. Incluso yo puedo decir aquí, clic derecho, y pues puedo borrar, ¿sí? Puedo borrar algunas órdenes, ¿sí? de la ventana de historial. Entonces, lo cierto es que cada vez que yo digito una orden con flecha arriba, yo puedo identificar todas las órdenes que yo he digitado, ¿sí? Y ahí están almacenadas. Listo. Vamos a crear una variable. Entonces, MATLAB trabaja con variables reales. Por ejemplo, yo puedo decir A es igual a 4, ¿sí? En MATLAB el punto es el punto decimal, ¿no? No se utiliza la coma decimal, sino el punto decimal. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay que crear una variable llamada A, cuyo valor es 567, ¿sí? Mire lo que pasa, tan pronto digitamos esa orden, aparece en el workspace la variable, ¿sí? Y dice que el valor es 4,567. Ahora yo puedo decirlo, por ejemplo, voy a volver a repetir la orden, entonces no tengo que volver a escribir A igual, sino simplemente esto, nada más con que dijiste A flecha arriba, ¿sí? Como ya está en el historial, ya la orden se vuelve a repetir. Y le voy a colocar punto y coma al final. ¿Cuál es la diferencia? Se pueden dar cuenta que cuando yo coloco el punto y coma, MATLAB hace lo mismo que sin el punto y coma, solamente que no muestra, ¿sí? No muestra el proceso, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y no ocupa tanto espacio en el command window, ¿no? Porque a veces queremos que esa ventana quede ahí en blanco para poder mostrar otro resultado distinto. Listo. Por ejemplo, ella acaba de crear la variable A de nuevo, y ahora yo puedo decirle aquí CLC, ¿sí? Con la orden CLC, lo que hago es que borro la ventana de comandos, pero no borré variables, ¿sí? La variable A, ahí sigue, en el workspace la pueden ver, ¿no? Ahí sigue. Voy a crear otra variable. Ahora voy a crear una variable, una matriz, ¿sí? Una matriz. Entonces voy a crear una matriz por ejemplo, vemos aquí datos. Estos separados por espacios son los datos de la primera fila. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto y coma. Ahí. Acabo de crear, entonces cuando lo escribimos, elementos separados por espacios y punto y coma, estamos creando una matriz. En este caso, acabé de crear una matriz llamada B y los datos se escriben por filas y punto y coma para cambiar de fila, ¿sí? Entonces, acabé de crear una matriz de B de tamaño 3×6, ¿no? Hay una orden de consulta que es la orden size. Entonces yo le puedo decir size B, le digo que me dé el tamaño de B. Entonces size B me está diciendo que es una matriz que tiene 3 filas por 6 columnas, ¿sí? Puedo también crear un vector. Entonces, por ejemplo, voy a decir el vector V formado por los elementos, estos vectores, ¿sí? Estos componentes, ¿sí? Un vector ¿de qué? De 2, 4, 7 componentes. Listo, ahí está. Observen, ¿sí? Eso es. Ahí está. Y apliqué CLC. Si yo quiero volver a digitar esa orden, por ejemplo, aquí, acuerdo lo que les dije, entonces simplemente voy a decirle, en este caso sería V igual, ¿sí? Aquí este sería el ¿qué? Ajá. Es B la matriz. Entonces le voy a decir B igual, flecha arriba. Entonces vamos a suponer que yo me equivoqué, que aquí no era 6, sino era -6.
¿sí? Hago el cambio y listo. Si yo no quiero ocupar espacio, entonces lo coloco al final un punto y coma. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo no coloco el punto y coma, la computadora muestra el proceso. Pero si yo le coloco el punto y coma al final, la computadora hace el proceso, o sea, la máquina hace el proceso, pero no lo muestra. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo digo b igual y ya creé la variable b, ¿cómo hago yo para poder volver a verla? Pues yo quiero saber quién es b, entonces simplemente digito una letra y ya, ¿sí? Ahí está. Esa es la variable b. Hay otra orden de consulta muy importante que la orden who. Entonces, por ejemplo, ustedes con la orden who pueden visualizar. Entonces, es preguntarle cuáles son las variables que yo tengo en este momento. Aunque yo las puedo ver en el workspace, más sin embargo, con esta orden también les puedo decir a la computadora que me diga qué variables tengo. Entonces, me dice en este momento que tengo 4 variables. Una es A, otra es B, otra es V. Y ANS, que es siempre la última respuesta, la última operación o el último resultado obtenido, ¿sí? Entonces, si yo le digo aquí ANS, pues me muestra que esto fue lo último que yo le pedí que me gestionara, ¿sí? Listo. También MATLAB trabaja así como trabaja con números reales, con números, con vectores, con matrices. También trabaja pues con fracciones. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir B es igual a 2/3, ¿sí? Incluso hay unos formatos. Yo le puedo decir a la computadora formato RAT es racional de fraccionario, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa. Entonces voy a decirle SQRT de raíz cuadrada. Quiero decirle que me muestre la raíz cuadrada de 2. Entonces, lo que hace la computadora es que me muestra el fraccionario más aproximado a raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esa es la raíz cuadrada de 2. También está el formato corto, entonces ese es el que siempre está por defecto. Formato, ¿sí? Perdón, formato short, ¿sí? Formato corto, entonces muéstrame la raíz cuadrada de 3. Entonces, el formato corto utiliza siempre 5 decimales y también está el formato largo. Entonces yo le puedo decir formato largo, ¿sí? Perdón, aquí es formato long. Yo voy a decirle que me muestre la raíz cuadrada de 5, por ejemplo. Entonces, fíjese que ya utiliza mucho más decimales, ¿no? El formato corto utiliza solo 5 dígitos y el formato largo ya utiliza más, una mayor cantidad de dígitos. Y existe una herramienta muy potente que tiene MATLAB que se llama aritmética de predicción variable. Entonces, supongamos que yo le digo BPA, ¿sí? Y quiero que me muestre la raíz cuadrada de 7, ¿sí? La raíz cuadrada de 7, pero quiero que me la muestre con 1000 decimales, ¿sí? Entonces aquí le digo, calcúleme la raíz cuadrada de 7, pero en aritmética, en BPA es variable precisión, ¿sí? Aritmética o aritmética de precisión variable con 1000 decimales. Veamos qué pasa. Ahí lo va a calcular. Ahí está, muchachos. Entonces es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Ahí está, esos no son los primeros 1000 decimales, ¿sí? De la raíz cuadrada de 7. Entonces, para que pues utilicen esa, por ejemplo, yo le puedo decir que me dé los primeros 5000 dígitos del número pi. Entonces, ¿cómo debería ser? Si quiero que me muestre los primeros, el número pi en MATLAB es pi, así, 314, pero quiero que me muestre los primeros 5000 dígitos. ¿Qué le debería escribir? BPA, pi, BPA, 5.000. Pi, 5000, perfecto. Sería eso, cierro paréntesis y enter. Y ahí ya me lo muestra. Entonces, esa herramienta aritmética de predicción variable es súper poderosa, ¿sí? Ahí está, pueden ver cómo calcular dígitos de la lata. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Entonces ya hemos visto formato corto, formato largo, ¿sí? Hemos visto matrices. También están los números complejos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, por ejemplo, R es igual a 2 más 3i, ¿sí? Ese es el complejo. Ahí está en formato largo, el complejo 2 más 3i. Voy a pasarlo a formato corto, entonces es format short. Format short. Y voy a decir otra vez R, ¿sí? Ahí está. El 2 más 3i. Bueno. Sigamos acá. ¿Qué más puedo hacer? O sea, como hay muchas cosas, muchas herramientas.
vamos a suponer que quiero, bueno, por ejemplo, quiero generar una matriz muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo S es igual, por ejemplo, ahí no me acuerdo exactamente cuál es la orden para generar una matriz aleatoria, ¿sí? Randómica. Entonces, esta es una orden muy importante, la orden HEL, ¿sí? La orden HEL. Entonces, ahora quiero decir run, ¿sí? Run. Y espero que me muestre la ayuda, ¿sí? Ahí está cargando. Entonces, si se vea, run es una función que retorna, ¿sí? Números aleatorios. Sí, aquí yo le puedo decir, en este caso puede ser un valor. Entonces aquí lo voy a decir, aquí S es igual, run, voy a decirle aquí 30,5. A ver qué pasa. Observe, entonces creó una matriz de 30 filas por 5 columnas con datos aleatorios. Por ejemplo, cuando yo necesito trabajar información con datos muestreados aleatoriamente, entonces esa es una manera fácil de hacer los cálculos. Listo. Seguimos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos calcular la inversa de una matriz con la orden INV, el determinante de una matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, quiero calcular la inversa de la siguiente matriz. Bueno, por ejemplo, de una matriz aleatoria de tamaño 30 por 30, ¿sí? Entonces, ahí ya la calculó. Fue muy rápido, ¿no? Ya hizo todos los cálculos, ¿sí? Y mostró todos los resultados. Entonces, este fue el proceso, ¿no? Calcula la inversa de una matriz aleatoria de tamaño 30 por 30. Para computadora da igual. Calcúlame la inversa de una matriz de tamaño 300 por 300. Ahí ya la calculó, ¿sí? Fue muy rápido. Por ejemplo, quiero calcular el determinante. Voy a decirle que me calcule el determinante de esa matriz. Ya lo calculó. 5.1 por 10 a la 146. ¿Sí? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si quiere tomen nota de lo siguiente que les voy a dictar. Vamos a escribirlo aquí para que todos lo vean. Listo. Listo, vamos con esto. Vamos a inventar un sistema de ecuaciones. Vamos a suponer que tenemos este sistema. 2x más 3y más 4z más 6w igual a 4. X menos y más 2/3 de z menos 3/5 de w igual a 8. 3/5 de x más y más z más w igual a menos 1. Tenemos tenemos 4 variables, ¿no? Por lo tanto deben haber, bueno, no pasa nada. Por ejemplo, vamos a darle por ahora 4 ecuaciones para esas 4 variables. En MATLAB podemos incluso darle menos ecuaciones, ¿no? Y vamos a suponer que tengo aquí 3x menos y menos z más 3 octavos de w es igual a 6 séptimos. Tomen nota de ese sistema de ecuaciones. Y vamos a resolverlo usando MATLAB. Entonces hay diferentes formas de resolverlo. Ya les voy a explicar cómo. Entonces la primera ecuación, 2x más 3y más 4z más 6w4. Segunda ecuación, x menos y más 2/3 de z menos 3/5 de w igual a 8.
Siguiente, 3/5 de x más y más z más w igual a menos 1. Siguiente, 3x menos y menos z más 3/8 de w es igual a 6/7. Entonces tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelve eso en MATLAB. Listo, vamos acá. Una forma, bueno, hay otra forma de trabajar más inteligente que trabajar con la línea de órdenes, que es con la orden edit. Entonces, cuando ya ustedes tengan que hacer ejercicios muy largos, es preferible generar un archivo, ¿sí? O sea, es lo que se llama un script, ¿sí? Un script de MATLAB con la orden edit. Entonces, aquí le decimos clear. Con la orden edit aparece esta pantalla y ahí creamos la orden, ¿sí? Entonces vamos a decirle clear, punto y coma CLC, listo. Vamos a crear, como es un sistema de ecuaciones, lo vamos a resolver utilizando matrices. Entonces voy a decir la matriz M, le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Van los elementos de la primera fila, entonces 2, 3, 4, 6, 4, punto y coma los elementos de la siguiente fila. 1, menos 1, 2 tercios, menos 3/5, 8. Punto y coma, elementos de la tercera fila. 3/5, 1, 1, 1 y menos 1. Punto y coma, cuarta fila. 3, menos 1, 3/8, 6/7, ¿sí? 6/7. Ahí está. Entonces, al final le podemos colocar el punto y coma si no queremos que muestre. Y ahora le vamos a decir aquí ref de M. Ref es la eliminación gaussiana, ¿sí? Ref es la orden para row elimination, ¿sí? Eliminación por filas. Entonces veamos qué nos ocurre. Ahí, por ejemplo, hay varias maneras de trabajar, ¿sí? Hay varias maneras de trabajar. Una es guardar esto con un nombre y luego llamarlo por el nombre. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar con nombre. Aquí le digo guardar y se va a llamar demo, ¿sí? Aquí ya hay varios, pero voy a dejarlo así, demo. Listo, demo. Y le digo guardar. Ya está. Y aquí basta con que yo aquí en la línea de comandos digo demo y ya se ejecuta la orden, ¿sí? Ahí lo hizo. Entonces ya está resuelto el sistema de ecuaciones. Si yo quiero ver ese resultado en fraccionarios, ¿cómo le hago? ¿Qué debo decirle? ¿Qué le agrego? El formato. Sí, entonces lo pueden agregar, por ejemplo, aquí, antes, o antesito, ¿no? Aquí le pueden decir formato, ¿sí? Formato fraccionario. Guardamos, ¿sí? Guardamos y lo pueden ejecutar desde aquí en Room Section o lo guardan y digitan el nombre, como ustedes quieran. Hay muchas maneras, ¿sí? Aquí voy a editar otra vez. Ya no necesito escribir la palabra demo porque ya está en la memoria, entonces basta con que diga D y flecha arriba y Enter. Y ahí está. Entonces me está mostrando ahora los resultados en forma fraccionaria, ¿sí? Y la otra forma desde acá directamente, ¿sí? Aquí. Corriendo desde ahí. Ahí lo hizo tan rápido que no se alcanzó a ver. Aquí. Listo. Ahí está el resultado. Esa es una manera de resolver ese sistema. Otra manera, esta es una. Otra manera de resolver estos sistemas de ecuaciones es esta. Supongamos que quiero hacer otra, por ejemplo, cuando yo quiero en el mismo archivo hacer diferentes ejercicios, entonces aplico el doble porcentaje, ¿sí? El doble porcentaje. Entonces, el porcentaje sencillo sirve para comentarios, ¿sí? Entonces, primer ejemplo, aquí sería, primer ejemplo para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ese es un ejemplo. Y yo quiero ahora crear un segundo ejemplo, ¿sí? Entonces, pero que las líneas del primer bloque no se crucen con las del segundo. Entonces, le agrego un doble porcentaje. Entonces, el programa crea un bloque de programación independiente del primero, ¿sí? Y aquí entonces vamos a copiar esto. Todo esto lo podemos copiar y pegar. Aquí con porcentaje sencillo es un comentario, ¿no? Entonces aquí sería
Perdón, segundo ejemplo, para un sistema de ecuaciones lineales. Listo. Entonces voy a decir lo siguiente, le digo aquí clear CLC y ahora voy a utilizar algo llamado la herramienta, la toolbox simbólica. Entonces le digo sims X, Y, Z y W. ¿Sí? Y ahora escribo las ecuaciones. Una aclaración. Vamos a colocar la aclaración aquí como comentario. Cuando se emplea la orden sims, es requisito igualar a 0 las ecuaciones a resolver. ¿Sí? Las ecuaciones a resolver. Entonces, veamos cómo es. Vamos aquí. Entonces, la primera ecuación sería, voy a decirle aquí S1 o ecuación 1. La igualamos a 0, entonces sería 2 por X más 3 por Y, ¿sí? Más 3 por Y, más 4 por Z, más 6 por W. ¿Qué le hago ahora? Para que quede igualada a 0. ¿Qué debería hacerle? Muchachos. Esa ecuación aquí es igual. Menos 4. Menos 4, ¿sí? No deben decirle, aclaración, no deben decirle que es igual a 0, sino menos 4. Ya. Y simplemente ya queda igualado a 0. Vamos con la ecuación 2. La ecuación 2 es X menos Y más 2 tercios, ¿sí? Más 2 tercios de Z menos 3 quintos, ¿sí? Menos 3 quintos de W menos 8. Ecuación 3 es 3 quintos de X más Y más Z más W igual, perdón, más 1, ¿no? Como es igual a menos 1, entonces más 1 se hace 0. Ecuación 4, 3X menos Y menos Z más 3 octavos de W menos 6 séptimos. Ustedes dirán, bueno, pero hubo menos trabajo en la primera forma, ¿no? Que en la forma matricial. Pero la ventaja de la orden que vamos a utilizar es que esta orden que vamos a utilizar resuelve sistemas lineales y no lineales. Entonces la ventaja. Aquí le voy a dar una variable cualquiera, en respuesta, RTA, lo que sea, solve, ¿sí? Y le ingreso las ecuaciones. E1, E2, E3, E4. Y ya. Esta orden solve voy a colocar aquí. La orden solve resuelve sistemas lineales y no lineales. Entonces muy superior a la anterior, ¿no? La anterior REF es solamente para eliminación gaussiana y solamente sirve para sistemas lineales. En cambio esta otra sirve para sistemas lineales y no lineales. Entonces cada una tiene sus ventajas. Veamos, vamos ahí por ejemplo, hacemos los cambios, guardamos los cambios y ya, si nos ubicamos acá, entonces le decimos correr, ¿sí? Y ahí ya está, ¿sí? Ahí ya debe estar la solución. Aquí, ¿dónde está la solución? Debe estar en la variable RTA, ¿sí? Entonces le voy a decir que me diga quién es RTA. Entonces le digo aquí RTA, Enter. Me está mostrando que RTA es una variable de tipo estructura en programación cuyos campos son X, Y, Z y W, ¿sí? Entonces, para saber quién es X, Y, Z, entonces simplemente le digo así. CLC, muéstrame a RTA.x. Entonces, ese es X, ¿sí? Si yo quiero ver todos los resultados al tiempo, entonces puedo crear un vector de respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a crearlo aquí mismo. Entonces, le digo que me muestre en columna, por ejemplo, RTA.x, RTA.y, RTA.z, RTA.w. Le coloco punto y coma para que quede uno debajo del otro, ¿no? Y que quede en el tipo columna. Y no le coloco el punto y coma al final para que muestre los resultados. Guardo cambios y corro el programa, ¿sí? Ahí está, el primero es X, el segundo Y, el siguiente es Z y el último es W, ¿sí?
Ahí pueden compararlo con el otro. ¿Sí? Con este otro. Voy a quitarle aquí al CLC para que se vea. Corro este otro. Aquí está. No se parece, ¿no? Vamos a ver. Entonces, hagámosle lo siguiente. ¿Cómo hacemos para verlo? O sea, pueden ser fraccionarios parecidos. Entonces, para eso obliguemos a que nos dé los decimales, ¿sí? Está aquí BPA con 6 decimales, por ejemplo. Perdón, con 6 decimales. Y que aquí también nos muestre con 6 decimales. Listo. Vamos a borrar todo. Vamos a decirle clear. Listo. Y corramos la primera. Ahí está. Miren los resultados. Estos son los resultados en decimales. Y vamos a decirle que resuelva el segundo. Debía haberle quitado el CLC. Me embarré. Porque el CLC borra la pantalla, ¿no? Otra vez. Ahí está el primero. Y vamos con el segundo. Ahí está. Sí, son lo mismo, ¿no? Mire. Ahí está. Menos 0.38, menos 6.02, 4.35 y 0.90. Son exactamente las mismas soluciones. Solamente pues que el programa pues utilizaba fraccionarios de más diferentes aproximaciones, ¿sí? Porque es un algoritmo de aproximación lo que utilizaba. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que es un sistema esas órdenes son muy útiles, ¿no? También podemos evaluar integrales, podemos calcular derivadas. Bueno, MATLAB es una herramienta demasiado potente. Por ejemplo, vamos a decirle que nos calcule una integral. Vamos a decirle aquí, cuando vayamos a utilizar integral, entonces aquí le decimos, bueno, aquí digámosle clear CLC sin x, ¿sí? Sin x, y vamos a decirle que nos halle una integral. Entonces, por ejemplo, la integral de seno de x al cubo, por ejemplo. Seno de x al cubo con respecto a x, por ejemplo. Y vamos a decirle que nos calcule esa integral. Ahí está, verlo. Esta es la respuesta ya. ¿Sí? Hay otra forma, incluso más reciente, se llama, esto lo podemos hacer también con, ¿dónde es que está? Aquí, esta es una orden nueva, LiveScript, ¿sí? Este LiveScript es más interactivo incluso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decirle que me halle esta integral, la voy a pasar a LiveScript. Este segundo es un LiveScript, un editor, ¿sí? Interactivo. Ahí está. Y le digo que lo calcule. Mire la ventaja. El LiveScript tiene una presentación única, ¿no? Se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, incluso yo puedo coger... tiene una herramienta súper potente. Por ejemplo, si ustedes van a escribir un documento científico, crea, creo que las órdenes de LaTeX. Ustedes pueden coger esas órdenes, convertirla a formato LaTeX, ¿sí? Y bueno, y esto también se deja copiar, ¿sí? Vea, copiar como elemento, copiar como LaTeX, o simplemente copiar y pegarlo a un documento Word, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esta orden aquí, que es la orden LiveScript, es un comando pues más interactivo, ¿sí? Y es pues el que está de moda Por ejemplo, vamos a decirle que nos haga lo anterior. En LiveScript, vamos a pasarlo a LiveScript. Ahí está. Y vamos a ver lo que lo ejecute. Mire, ahí está. Es súper chévere porque ya nos muestra las matrices, ¿sí? Muestra todo, muestra el proceso que hizo. Y estas imágenes yo las puedo copiar y pegar, por ejemplo, en un documento, ¿no? Si yo necesito escribir esto en un documento, un texto científico, o lo que les dije, ¿no? Copiarlo como comando LaTeX, para un documento científico en LaTeX. Entonces son herramientas muy importantes para pues, que ustedes aprendan a utilizar, muchachos. ¿Está claro hasta ahí todo?
Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio que vamos a programar. Vamos a programar la función seno de x y la función coseno de x. Entonces recordemos cómo es la serie de Taylor del seno de x. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Se acuerdan, muchachos? Quedámoslo aquí. Aquí. Entonces, ¿recuerda cómo es la serie del seno? ¿Alguien que me colabore? Seno de x igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 menos 7 sobre 7 factorial. Más puntos suspensivos, ¿no es cierto? Gracias. Muy amable. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a programar esto, ¿sí? Vamos a programarlo. Vamos a programar la serie de Taylor de la función seno de x para obtener nuestra propia función. Y lo vamos a comparar con el que tiene más largo, ¿sí? Entonces, mire, hagamos lo siguiente. Para poder programar esto, nos queda más fácil si asignamos un contador. Entonces vamos a decir aquí k igual. Entonces aquí vamos a decir que k vale 1. Aquí vale 2, 3 y 4. Si ustedes observan, estos son números impares, ¿no? Son números impares y de aquí a aquí la diferencia de 3 a 5 es 2. De 5 a 7 es 2. Entonces quiere decir que si yo digo 2k, entonces aquí quedaría 2, 4, 6 y 8. Y si le digo 2k menos 1, entonces aquí quedaría 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Entonces con 2k menos 1 logré cuadrar los exponentes. Ya están cuadrados. Ahora, ¿cómo haríamos para cuadrar el signo alterno? Más, menos. ¿Cómo harían? Si ustedes cogen, por ejemplo, menos 1 a la 1 da 1. Menos 1 a la 2 da más 1. ¿Sí? Menos 1 a la 3 da menos 1. Y queda alternado. Entonces, esa podría ser una estrategia. Entonces, aquí sería menos 1 elevado a la ¿qué? En términos de k. Para que nos coincidan los signos. Ahí el primero debe ser positivo, el segundo negativo y así sucesivamente. Invéntense una estrategia. K más 1. Es correcto. O k menos 1, por ejemplo. Eso está súper bien. Entonces, menos 1 a la k más 1. Esta primera, entonces, menos 1 a la 2. Aquí quedaría más 1. A la 3 quedaría menos 1. A la 4 queda más 1. A la 5 queda menos 1. Ya quedó cuadrado. ¿Sí lo ven? Entonces, quiere decir que ya tengo una manera de simplificar esto. Entonces, sería así. Seno de x es igual a la sumatoria de k1 hasta infinito, ¿sí? De k igual a 1 hasta infinito de x elevado a la ¿qué? Para que cuadre. Cuando k vale 1, mire, el exponente es 1. Cuando k vale 2, el exponente es 3. Entonces x a la ¿qué? 2k menos 1. Perfecto. Entonces x a la 2k menos 1. Sobre También 2k menos 1. 2k menos 1 factorial. Es correcto, 2k menos 1 factorial. Y lo único que falta es el signo. Entonces, por menos 1 a la k más 1. Quiere decir que esta es la serie del seno de x en forma de sumatoria. ¿Sí? Y esta sí la podemos programar fácilmente. Entonces, vamos a programar esa. Tomen nota de eso. Entonces, voy a tomar nota. Quedaría seno de x es sumatoria de k igual a 1 hasta infinito. Voy a escribir menos 1 primero. O bueno, x a la 2k menos 1 por menos 1 a la k más 1 sobre 2k menos 1 factorial. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a mandar y vamos a programar esto. Listo. Vamos a probarlo.
¿Cómo se programa? Entonces, la forma de programarlo es la siguiente. Vamos a crear, en MATLAB, vamos a crear algo que llama una función, ¿sí? Entonces, aquí le voy a decir, aquí puede ser edit o simplemente aquí con esta flechita y con este simbolito. Ah, pero es que aquí dice nuevo script. No, no voy a crear nuevo script, sino simplemente un edit, ¿sí? Listo. Este no es un script. Aquí yo le puedo decir nuevo light script o nuevo script normalito, ¿sí? Entonces podemos crear un script de MATLAB normal. ¿Cómo se crea una función? Entonces le decimos función. En este caso voy a decir parámetro de salida de y es igual al nombre de la función. Como estoy programando la función seno, no le pueden decir sin porque la función sin ya está en MATLAB. Entonces yo la voy a llamar seno, ¿sí? Seno en términos de parámetro de entrada, en este momento el parámetro de entrada es x. Listo. Como lo que se va a hacer es una suma, en la suma siempre se inician en 0 en programación. Entonces suma igual a 0 y aquí le digo para acá igual a 0, perdón, para acá igual a 1, ¿era? 1 hasta, bueno, no le puedo decir que infinito porque si no la computadora nunca terminaría, ¿sí? Entonces le voy a decir que me haga 30 sumas, no más, ¿sí? Entonces suma es igual a suma más, aquí sería x elevado, perdón, aquí es x elevado a la 2k menos 1, 2 por k menos 1, por menos 1 elevado a la k más 1, a la k más 1, sobre, ahí por ejemplo yo no me acuerdo cómo es la orden factorial, entonces ¿qué le digo? Creo que es factorial. El factorial. Ahí incluso me corrigió, no le coloqué la L. La orden es factorial. Voy a revisarlo. Factorial de 4, por ejemplo. Ahí está. Está bien. Entonces, sobre factorial. Factorial de 2 por k menos 1. Listo. Y aquí le decimos en. El parámetro de salida es y, entonces le digo y es igual a s. Y acabo de programar una función llamada seno, ¿sí? Tomen nota de eso. Esa es la forma de programar una función, ¿sí? Estamos creando una función propia y nuestra función se llama seno, ¿sí? Seno de x. Listo. Vamos a guardar eso. Entonces guardo aquí, seno, guardar. Dice que hay una que llama seno, que quiero reemplazar, así es, listo. Ya, quiero reemplazar. Listo, ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahí ya quedó probado, entonces voy a decirle aquí seno de 1.3, por ejemplo. Seno de 1.3. Ahí está. Ah, pasemos la formato largo. Y le decimos otra vez que nos dé el seno. Nos está dando el seno de 1.3. Esa es nuestra propia función. Ahora probémoslo con el que tiene MATLAB. Seno de 1.3. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué no se establece seno de x directamente como la suma en lugar de como y? Perdón, que es que se escucha bastante mal el sonido. ¿Es tan amable? ¿Me repites, por favor? Que es que está bastante mal el sonido. Porque no se llama la variable seno directamente S en lugar de llamarla Y. Ah, no, porque voy a colocárselo en estos términos. Función. Parámetro de salida es igual al nombre de la función y aquí siempre va el parámetro de entrada. ¿Pilas? ¿Sí? Y entonces aquí este sería entonces el parámetro de salida. Entonces tomen nota de eso. Siempre se va a programar así. ¿Listo? O sea, lo que va en este lugar, va primero la palabra clave función, luego va el parámetro de salida, que es la variable que yo quiero, ¿sí? Luego va el nombre de la función, esa es la sintaxis, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Y entre paréntesis va el parámetro que entra a la función, ¿sí? Porque lo que estamos programando es una función. Entonces, ¿sí quedó claro hasta ahí? Es porque hay que respetar señor.
Hay que respetar esa sintaxis. Entonces, el parámetro de salida yo lo llamé y. Entonces, y es igual, y luego viene el nombre de la función. Entonces, el nombre de la función es seno, y luego viene el parámetro de entrada, que en este caso es la variable x. ¿Sí? Ese lo guardo, y listo. Y así queda programada la función seno. Entonces, ya es un requisito del programa que se guarde en ese orden. Listo. ¿Se dieron cuenta que dio igual? Entonces, por ejemplo, seno de 1.3. Ah, una aclaración, ¿no? Esto, aquí, ¿qué pasó aquí? Algo está mal, porque no me está dando, no me está calculando. Guardamos, algo dañé. Ah, ya, es que aquí es Y, listo ya. Guardamos los cambios y corremos otra vez. Ahí está, ese es el seno 1.3 y el seno que tiene MATLAB, ¿sí? La función seno de MATLAB. Fíjense que es con solo 30, fíjense que estamos utilizando las aproximaciones de Taylor, ¿no? Y con solo 30 términos nos está dando súper bien. ¿Cuántos decimales tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Está dando exacto con 15 decimales por lo menos, ¿sí? Puede que haya diferencia de pronto más adelante, pero hasta ahí la serie de Taylor está dando súper exacta. Una aclaración. Ese es el seno de la función en radianes. Los números están en radianes. MATLAB, en caso de que sea grados, MATLAB ya tiene la orden en grados. Entonces, por ejemplo, si yo, seno en grados de 30, ¿sí? Eso sí es 0,5, pero son grados. Podemos crear nuestra propia función, ¿sí? Podríamos crear nuestra propia función en grados, ¿cierto? Y hacer la conversión. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces ahí acabamos de programar la función seno, ¿sí? Vamos a programar ahora la función coseno. Programémosla. Vamos a ver cómo cambia. Entonces, recordemos los pasos. Primero recordemos la serie de Taylor de coseno. ¿Cómo es? Allá. Entonces sería coseno de X. ¿Aquí es igual? Uno menos X cuadrado sobre 2 factorial. Perfecto. Más X a la 4 sobre 4 factorial. Menos X6. Menos X a la 6 sobre 6 factorial. Sí, y así sucesivamente. Gracias. Fíjense, también podemos hacer algo similar. Si ve que van de 2 en 2, ¿no? Entonces asigno una constante de avance. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Ustedes la pueden empezar en el número que quieran. Por ejemplo, ya no lo voy a iniciar en 1, la voy a iniciar en 0. La voy a iniciar en 0. A propósito. Entonces, voy a decir que aquí es 0, 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, aquí también hay de 2 en 2. 2, 4, 6. Entonces aquí voy a decir 2K. Aquí sería 0, 2, 4, 6. Entonces, para que cuadren estos exponentes, ¿cómo le haría? El exponente es igual. ¿Dos qué? 2K. 2K. Aquí vale 0. 2K quedaría. Aquí no. Ah, ya, no. Aquí. Ah, pero espere, no, sí. Tienes toda la razón. Sí, está bien. Sí, está bien. Porque aquí sería X a la 0, que es 1. Está bien. Luego es 2K. Ahí está bien.
Entonces el exponente es 2K. De tal manera que aquí quedaría 0, 2, 4, 6. Luego puedo decir X elevado a la 2K. Entonces aquí sería X a la 0 es 1. Aquí es X2. Aquí es X4. Y aquí es X6. Ahora el denominador es 2K factorial, ¿no es cierto? Entonces vamos colocando aquí coseno de X, por lo tanto es sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de X elevado a la 2K sobre 2K factorial, ¿no es cierto? Por menos 1 a la que, para que cuadre. Menos 1 a la menos 1 a la que, muchachos. El K es el que controla. 0, 1, 2. A la K. Perfecto. Y ya tenemos la serie del coseno. Ahora vamos a programarla. ¿Sí? Vamos a programarla. Entonces quedaría. Voy a tomar nota. Coseno de X es sumatoria de K igual a 0 hasta infinito de X a la 2K por menos 1 a la K sobre 2K factorial. Listo. Vamos a programar eso. Vamos a crear nuestra función coseno. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Edit, listo. Ah, no, perdón, es una función. Entonces, ¿cómo es? Función. Parámetro salida es igual a y. La función cos ya existe, ¿sí? Entonces lo voy a llamar coseno completa. ¿Sí? Parámetro salida es igual al nombre de la función. Listo. Es una suma, porque la suma en programación se inicia en 0. Y haré para acá igual a, ¿qué le digo ahí? K igual ¿Igual a 0? desde 0, porque ahora lo programamos desde 0. Hasta 30. Con 30 términos está más que bien. Entonces S es igual a S más X elevado a la... ¿Qué le escribo? Rápidamente, muchachos. Profe, Sí. profe, disculpe. Mira, lo que pasa es que estoy teniendo bastante problemas con internet. Se va y se viene cada ratico. ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Me estoy perdiendo gran parte de su Sí, explicación. sí, pero ¿quién me está hablando? Líder Gaitán, qué pena, profe. Ah, ya, líder, mire, pues no te preocupes, que yo esta clase la voy a colgar a la página, ¿no? Sí, yo tengo ya que me pregunta líder, muchachos, yo los voy a montar todos los videos ¿en qué? En el canal de YouTube. Entonces, yo lo que hago, pues ya los redirijo, porque es que me parece que ahora están poniendo problema en la página de la universidad, que como el video dura prácticamente casi 2 horas, entonces lo están limitando en la página de la universidad. Por lo menos eso me está pasando con otro grupo. Entonces yo los monto en YouTube y allá los pueden consultar. ¿Listo? Y yo después les doy el vínculo y el vínculo se lo monto en la plataforma Moodle. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupe. Bueno, sigamos acá. Ok. X elevado a la... ¿Ahora qué, muchachos? 2K. 2K. Perfecto. 2 por K por... Aquí sería menos 1 elevado a la K sobre factorial de 2 por K. Listo. X le decimos N, X le decimos Y es igual a S. Y ya queda programada la función coseno. Guardamos los cambios. Entonces, aquí le decimos guardar y ya quedó. Vamos a probarlo. Entonces aquí, cos de 2.34 radianes. Esa es la de MATLAB. Y ahora aquí, coseno de 2.34 radianes. Esa ya es nuestra función. Comparen. ¿Sí? Muy
Mejor dicho, casi que exacta, ¿no? La única manera de verlo es que tanto difieren es con el BPA, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, coloquémosle, pues hagamos esto. Digámosle primero que calcule cos de 2.34 y después que calcule coseno de 2.34. Calcule los dos. Y con varios decimales, entonces le digo aquí BPA y vamos a decirle que lo muestre con 20 decimales, a ver qué pasa. Bastante exacto, ¿sí? Bastante exacto. Ya pues si le doy más decimales, obviamente se van a empezar a alejar, pero se pueden dar cuenta que es una aproximación muy buena, ¿sí? Entonces empiezan ustedes a darse cuenta de la importancia de las series de Taylor y cómo nos ha permitido programar la función seno, la función coseno, ¿no? ¿Pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Está todo claro? También podemos programar nuestra propia función exponencial, ¿no? Programémosla, ya que estamos acá. Vamos a poner la otra. Edit. A ver cómo sería, muchachos. Función, ¿qué le digo aquí? Y es igual a la función exponencial en MATLAB es EPS, ¿sí? X elevado a la 1, ¿sí? Entonces la voy a llamar, démosle otro nombre, ¿sí? Exponencial. ¿Sí? Esa sí es fácil de programar. ¿Recuerdan cómo es? Esa es súper fácil de programar porque es casi directa. ¿Alguien se le mide? Es una suma, la suma se inicia en 0. Para acá igual a 1. Vamos a poner este 30. S es igual a S. Más X elevado a la K sobre factorial de K. Ese es muy elemental. ¿Sí? Es tan fácil que se puede probar directamente. Y aquí le digo Y igual a S. Y ya quedó. ¿Sí? Y guardamos eso. Se llama exponencial. Vamos a hacerle la prueba. Es de 1.3. Y exponencial de 1.3. 1.3. Ahí sí ya. Esta. Es que la fórmula de exponencial es 1 más x más x a la 2 sobre 2 exponencial. Entonces, ¿no sería más x a la k menos 1? ¿O sí, o desde 0? No, desde 0, sí, desde 0. Creo que ahí me hizo falta. Vamos a ver. ¿Sí o estoy mal? Sí, porque x a la 0 es 1, ¿no es cierto? Y 0, sí, vamos a ver. A ver, ya hice los cambios y vamos a probarla otra vez. Aquí sería exponencial y ahora EPS. ¿Qué? De 1 a 3. Mejoró. Entonces no era de 1, sino desde 0. Bueno, estas funciones son aproximaciones y por ser aproximaciones son válidas para valores pequeños de la variable, ¿no? Si empiezo a alejarme del 0, ya se empieza a alejar de la exactitud. Pero por lo menos para valores pequeños es exacta la solución, prácticamente con una buena precisión, ¿no? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Entonces, a este taller lo vamos a llamar taller número 1, ¿sí? Donde ustedes pues van a programar, van a calcular las series de Taylor, de E a la X, del seno de X y el coseno de X, y la van a programar, ¿sí? Eso lo pueden ir haciendo, entonces para el primer corte, vamos a sacar 4 cortes, ¿no? Para el primer corte, entonces una parte son las exposiciones y otra parte va a ser el taller. Voy a dejarlos 50-50, ¿listo? En la otra clase hablamos más específicamente de eso, de las notas, que no las he cuadrado todavía, cómo las vamos a dejar. Pero yo pienso que va a ser así, 50% de exposiciones y 50% los talleres que hagan ustedes y pues se ven grupales. Bueno, ¿qué dudas tienen hasta ahí, muchachos? ¿Qué cosas que no hayan entendido? Con gusto.
pregunten para aclararles. ¿Está todo claro? Entonces aquí yo voy a colocar, voy a quitar esto. Y aquí voy a ir tomando nota de las tareas que les voy a ir dejando. Entonces aquí, se va a llamar taller número 1, ¿sí? Para todos. Taller número 1. Entonces, el primer taller es desarrollar, ¿sí? Desarrollar las series de Taylor. De Taylor de las funciones. Sería seno de x, coseno de x y a la x. ¿Sí? Esa es una primera tarea. Expresar las funciones en términos de sumatorias. ¿Sí? Términos de sumatorias y programar, ¿sí? Programar las funciones en MATLAB. Entonces, muchachos, queda claro, ¿no? Este es el primer taller que quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? Para que vayan adquiriendo experiencia con el programa y vayan pues aplicando los conceptos teóricos que estamos viendo. ¿Queda claro? Bueno. Profe. A ver. No, hable la otra persona. Profe, el primer ítem sería pues desarrollar en términos matemáticos, así como usted lo hizo. Sí, tal y como dice, o sea, lo que hicimos el día de hoy es para que usted va, la aclaración. Estos talleres, pues ustedes lo hacen grupal, generan el documento PDF y me lo entregan para el primer corte, ¿sí? La idea no es que sea un solo copiar y pegar y entregar, ¿no? Sino que pues lo que yo quiero es que ustedes lo hagan a conciencia de este ejercicio lo que acabamos de hacer, para que adquieran experiencia con el manejo del programa, con la teoría de señales, los conceptos teóricos, y pues que ustedes los vayan manejando, ¿sí? Pues con propiedad. Esto pues son fundamentos muy importantes que en teoría de señales. Entonces, pues lo que yo espero es que ustedes lo aprovechen para que les sirva para pues sus proyectos de grado, si van a trabajar con temas de procesamiento de señales, pues todo esto les va a servir, ¿sí? Les va a servir muchísimo. A mí me da igual, como dice, me da igual que me lo entreguen o me lo entreguen, pero pues hay que pedirlo para entregarles notas, ¿sí? Lo más importante es que lo hagan a conciencia, para pues que ustedes manejen los conceptos con propiedad, ¿sí? Eso es más que todo. Bueno, seguimos. Bueno, ese es ¿Y la fecha de entrega, como usted mencionó, sería para antes de que acabe el primer corte? Sí, ahí exacto, para la primera fecha de corte. Ustedes de por sí, recuérdenme, ¿ya tienen ahí la fecha? ¿No? ¿Tienen la fecha? No. No, señor, profe. Bueno, yo me averiguo eso y después les cuento. La próxima clase les cuento. Pero sí, ya hay un calendario académico y están ahí las fechas ya estipuladas. Bueno, seguimos acá. Vamos ahora a ver algo que se llama aproximación por medios cuadrados. Pero yo creo que por hoy está bien. Entonces, la próxima clase es el jueves, ¿no? Por favor, las exposiciones, lo mejor, traten de dar lo mejor de ustedes. Cuando hablen de manera pausada para que los compañeros entiendan. Lo importante es que se comprendan los conceptos, ¿sí? Que se van a exponer, que quede todo claro, ¿sí? Bien ilustrados. Si encuentran videos que ayuden a ilustrar las cosas, bienvenidos, ¿sí? Todo eso es importante. Bueno, muchachos, yo creo que eso es todo por el día de hoy y que tengan una feliz tarde, muchachos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Luego, Luego, profe. Chao, muchachos.